Te doy la bienvenida a Mi vida en una lata. El podcast para todos aquellos que les gusta pensar y reflexionar sobre las cosas importantes de la vida, con el aporte de la ciencia, la filosofía, la psicología positiva y el humanismo. Soy Joaquín Randez, apasionado de la vida, escritor y divulgador. Bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio sobre la autoestima. Quiero recordaros que nuestro propósito es descubrir las claves para disfrutar de una autoestima armoniosa. Episodio número 2. Reivindicando parcialmente el narcisismo. Me gusta pensar que no soy narcisista, pero la verdad es que todos tenemos esos aspectos en nuestro carácter. Es una frase de Lisa O'Hare. Teresa de Jesús, en su libro Las Moradas, dice que la humildad es andar en la verdad. Porque la humildad no es más que el conocimiento de nosotros mismos, siendo auténticos con la gente con la que convivimos. Si tienes un talento, ¿por qué tienes que hacerte pequeñito y ser falsamente humilde? La sociedad es permeable a las ideas religiosas y poco a poco algunas de ellas han ido calando hasta que finalmente parecen laicas, especialmente en tiempos pasados. Creo que la humildad es una de ellas. Las personas que tienen talentos, pero que son humildes, nos suelen caer mejor que aquellas otras que reivindican sus méritos y los subrayan. Recordemos lo que decíamos en el episodio anterior. La percepción que cada uno tiene sobre sí mismo es una percepción subjetiva y no tiene que ver con la realidad. Es cierto que hay algunas personas que no andan en la verdad. Es decir, que se atribuyen méritos y talentos que no tienen. Esas personas nos caen peor. La humildad, sin duda, es una virtud, pero nada tiene que ver con minusvalorarse o no destacar. Varios estudios de la Universidad de Queen, Belfast, han puesto de manifiesto que el narcisismo puede tener algunos beneficios. Sí, estás oyendo bien, el narcisismo puede tener algunos beneficios. Las personas narcisistas tienen una mayor fortaleza mental, se sienten superiores y nunca se dan por vencidas. La elevada valoración que tienen de sí mismas les da mucha confianza y suelen ser personas de éxito en los estudios, en el trabajo y en el amor. Además, coincide con que suelen ser personas sociables e incluso encantadoras y motivadoras que no se dejan disuadir por el rechazo. Para mucha gente resultan simplemente insoportables porque son vanidosas, se centran en sí mismas y necesitan constantemente la admiración de los demás. La verdad que los narcisistas son un poco cargantes, o mucho. Sin embargo, tienen algo bueno. Su resistencia emocional y fortaleza mental hacen que no se amilanen ante los desafíos y tengan éxito. Además, muestran una mayor resistencia al estrés, aguantan más y son menos vulnerables a la depresión. Es posible que algunos rasgos de la personalidad narcisista sean producto de la evolución y expresión de la naturaleza humana y tengan que ver con asegurar la descendencia, pues los narcisistas se relacionan con más parejas sexuales y al final sus genes tienen mayor difusión. Es sorprendente la cantidad de estrategias que tiene la vida para salir adelante. ¿No te parece curioso? Bueno, mi reivindicación del narcisismo es hasta cierto punto. No propongo que seamos narcisistas ni mucho menos, pues no debemos olvidar que forma parte de lo que los psicólogos llaman la tríada oscura, es decir, el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Por suerte o por desgracia, todos conocemos algún que otro narciso. Son esos seres que no caminan, sino que levitan sobre el suelo, porque se creen superiores y mejores que los demás. Pueden ser absolutamente destructivos para las personas con las que se relacionan. La mejor actitud que podemos tener con ellos es intentar controlarlos antes de que nos controlen, porque un narcisista necesita de los demás. Público, ante quien reivindicarse, y atrae de forma natural a las personas egoístas. ¿Recuerdas a los egoístas que les dedicamos el capítulo anterior? Bueno, ten en mente que las personas egoístas son aquellas que se anulan por completo, que no se valoran a sí mismo para nada.
¿Has tenido algún narcisista cerca de tu vida? Yo, el narcisista más grande que he conocido fue en el entorno laboral y además era jefe mío. Era un narcisista grandioso, seguro de sí mismo y sociable. Todos los demás existíamos para su mayor gloria. Cuando los narcisistas tienen poder, resultan realmente abusadores e insoportables. Ahora bien, hay que destacar dos cosas. Hay dos tipos de narcisistas. La psicología los sabe muy bien. Están los grandiosos y los vulnerables, que son muy diferentes entre sí. Los narcisistas grandiosos son arrogantes, dominantes, con gran autoestima, seguros de sí mismos, pero también audaces, asertivos, sociables y felices. Por el contrario, los narcisistas vulnerables son retraídos, neuróticos, inseguros, hipersensibles, con baja autoestima y tendencia a la ansiedad y a la depresión. Ambos comparten el egoísmo, pues creen que son especiales y merecen un trato distinto al de los demás. Socialmente se relacionan de forma antagónica, es decir, siempre diferenciándose del resto, basándose en su superioridad, pero también son distintos. Los grandiosos suelen tener habilidad para las relaciones, porque son francos, asertivos y manejan muy bien la dominancia y el encanto. Sin embargo, los vulnerables son tímidos, ansiosos y siempre están a la defensiva. Ambos buscan alcanzar un estatus social de respeto y admiración, pero los vulnerables desean con todas sus fuerzas el ser queridos y aceptados por los demás como parte de la comunidad. A los grandiosos esto no les importa, porque lo dan por hecho. ¿A qué no te habías planteado nunca que un narcisista puede tener una autoestima débil? Es el caso de los narcisistas vulnerables. A pesar de que uno de estos dos narcisistas tiene una cara más amable, siempre debemos tener cuidado al relacionarnos con ellos. Es muy fácil identificarlos, porque solo saben conjugar la primera persona del singular, yo. Nos conviene controlarlos y mantenerlos a raya, siendo tan asertivos como ellos o no dejándonos utilizar o manipular, porque los grandiosos son realmente encantadores de serpientes. Nos interesa sobre todo lo que podemos aprender de estos últimos. Obviamente hay unos rasgos muy negativos de los que debemos huir, pero hay otros que son excepcionalmente positivos si los pudiéramos aislar e imitar. El impulso narcisista de sentirse especial es fundamental para mantener un sentido saludable de la autoestima. Lo hemos afirmado en varias ocasiones, todos somos únicos e irrepetibles, y por lo tanto, todos somos especiales. Tú también, sí, eres especial, créetelo. La autoestima es esencial para tener una vida con sentido. Desde la antigüedad se ha dicho que el amor bien entendido empieza por uno mismo. Los griegos lo llamaban filautía. La autoestima es una actitud positiva con respecto a uno mismo que implica conocerse, aceptarse y respetarse tal como uno es. Pero también nos motiva para potenciar nuestras virtudes y trabajar por mejorar aquello que nos hace falta. Es decir, la autoestima nos conduce a la autorrealización. El resultado es una conexión interior y exterior con los demás y con el mundo que nos rodea y una visión positiva que facilita la consecución de nuestros sueños y nuestras metas. Te contaré la historia de otro mito. Me gusta mucho recurrir a los mitos clásicos, porque narran lo que somos o lo que nos gustaría ser. Obviamente, las historias fabulosas es la forma, pero el fondo es realmente interesante y son actuales y atemporales. Un mito griego cuenta que el escultor Pigmalión había hecho la escultura tan bella y perfecta de una mujer que se enamoró de ella, y la trataba como si fuera una mujer real, como si estuviera viva. Le puso por nombre Galatea. La diosa Afrodita, al ver el amor que sentía por la estatua, se compadeció de Pigmalión y convirtió a Galatea en una mujer de carne y hueso. Por eso, lo que los psicólogos llaman la profecía del autocumplimiento también se conoce como efecto Pigmalión, que explica cómo las expectativas positivas que depositamos sobre nosotros mismos tienen el poder del logro. Dicho de una manera que lo podamos entender, aquello que deseamos con vehemencia hará que crezca nuestra confianza y autoestima hasta tal punto que emprenderemos todas las acciones necesarias para lograrlo. Por el contrario, si pensamos que no podemos alcanzar algo debido a una falta de confianza y autoestima,
Esa falta de determinación hará imposible que se alcancen nuestros objetivos. El impulso narcisista de creernos especiales mantiene viva la autoestima y la creencia de que podemos alcanzar todo lo que nos propongamos. La conversación interna es "yo puedo". Esta actitud positiva tiene un alto valor para todos nosotros. Pongamos un ejemplo sencillo del efecto Pigmalión que todos hemos vivido. Te voy a pedir que te retrotraigas a tu infancia y pienses cuando empezaste a aprender a montar en bici. Al principio todos teníamos mucho miedo. Creíamos que no podíamos hacerlo. ¿Y qué es lo que ocurría? Que nos caíamos. Intentábamos pedalear, pero como no teníamos confianza, no creíamos que lo podíamos hacer y eso pues hacía que cayéramos al suelo. ¿Qué pasa en el momento en el que empiezas a ganar un poco de confianza? Empiezas a ver que con el primer pedaleo te sostienes unos metros, empiezas a creer que puedes hacerlo. Y obviamente detrás del primer metro viene el segundo, el tercero, el cuarto, hasta que por fin logras pedalear. ¿Cuándo logras pedalear? En el momento que crees que puedes hacerlo. Esto que nos ocurrió a todos en la infancia, ocurre también en cualquier orden de la vida. En el trabajo, por ejemplo, si tú piensas que no puedes conseguir determinado puesto o no puedes hacer determinada tarea, va a ser muy difícil que lo logres, porque toda tu mente se pone a la defensiva. Tu energía se concentra en evitar todo lo que tú piensas que no puedes conseguir. Por el contrario, si pones tu energía en la consecución y el logro de lo que deseas, vas a ganar confianza, vas a tener más predisposición, vas a tener más agudeza, se va a desarrollar tu ingenio, vas a tener una perspectiva más amplia y todo ese conjunto mental te va a ayudar a conseguir lo que deseas. Son las expectativas que depositamos sobre nosotros mismos, la autoconfianza que genera el creer que podemos lograrlo. El efecto Pigmalión realmente existe y funciona, así que tengamos cuidado con lo que pensamos, porque va a determinar nuestros comportamientos. La resistencia emocional y la fortaleza mental también son rasgos de los narcisistas grandiosos, quienes sin ser muy consciente de ello, controlan perfectamente sus emociones y aprovechan al máximo sus capacidades cognitivas. ¿Esto en qué se traduce? En que son nada influenciables por la opinión que tengan de ellos los demás. A mí me parece que esto es algo realmente valioso, porque quizá yo he padecido el egoísmo de importarme demasiado la opinión ajena. ¿A ti te importa mucho lo que piensen los demás de ti? Los narcisistas grandiosos nunca van a dejar de hacer lo que quieren por miedo a lo que los demás piensen, pues sus expectativas son demasiado importantes como para enfocarse en las expectativas de los demás. Eso sería como vivir encadenado a los deseos de otros, algo que un narcisista jamás podría soportar y que ninguno de nosotros tampoco deberíamos. Por otro lado, la fortaleza mental se relaciona con la planificación y puesta en marcha de acciones que conducen al resultado esperado. Sí, planificación y acciones. Es curioso, los narcisistas tienen una metodología, son disciplinados. Quiere decir que la mayor parte de los resultados provienen de esa planificación y de esas acciones que emprenden. No es algo que les cae del cielo. Se lo trabajan, pero lo hacen con tanto gusto porque creen que van a tener un éxito absoluto. Todo ello ejecutado con una determinación que no se debilita con las dificultades, al contrario, se crece. Como resultado general de esta actitud, los narcisistas grandiosos tienen una alta resistencia al estrés y, por supuesto, son menos vulnerables a las enfermedades mentales y a la depresión. Y por último, todo ello produce un bienestar emocional con uno mismo que además influye en la relación con los demás, tanto para consolidar relaciones como para conocer gente nueva, adaptarse a los distintos entornos sociales y relacionarse positivamente con ellos. Un narcisista que entra en un grupo nuevo tardará muy poco en crear vínculos, en relacionarse positivamente con la gente, será simpático, será agradable y pronto todos le conocerán. La actitud positiva, la autoconfianza, la resistencia ante las adversidades, las expectativas, el bienestar social, ejercen una influencia tan poderosa que es capaz de condicionar nuestro transitar por la vida. Los sueños, las metas y los objetivos son alcanzables
entre otras cosas porque ponemos en marcha acciones con una gran determinación y confianza. Esto es lo que reivindicamos del narcisismo, que no es otra cosa que la gestión del espectro de la autoestima. Si te quedas corto, sufrirás una vida con muchas limitaciones, y si te pasas, serás engreído y odioso a los ojos de los demás. Lo social y comunitario es imprescindible para la existencia de los seres vivos, y especialmente para el ser humano, que cuenta con unas capacidades comunicativas extraordinarias. Sin embargo, todo ello no significa que el cultivo de la individualidad sea algo secundario. Tienen que ir a la par. Si lo social significa relaciones colaborativas y la comunicación es poner en común, eso quiere decir que la riqueza comunitaria proviene de la riqueza individual. No somos piezas aisladas, sino que necesitamos ensamblar socialmente y sumar. El desarrollo individual y la autorrealización deben ser compatibles con el encaje social, de manera que se enriquezca tanto el individuo como la sociedad. Lo social se enriquece con el aporte de la diversidad individual. Por eso, una existencia individual sin que se note no tiene ningún sentido. Cuentan del emperador Marco Aurelio que le gustaba caminar por las calles y plazas de Roma. A Marco Aurelio se le recuerda no solo por haber sido un gran emperador, sino porque fue pensador y filósofo estoico. Durante el paseo era rodeado y aclamado por la multitud, una situación para disfrutar de un narcisismo áureo. Sin embargo, Marco Aurelio se hacía acompañar de un sirviente que siempre estaba tan solo a unos pasos de él. Su única misión era acercarse discretamente cuando los gritos de su pueblo lo enaltecían como a un dios, para susurrarle al oído: «Recuerda, solo eres un hombre». De igual manera, cuando iba en su carruaje, alguien a su lado sostenía una corona de laurel sobre la cabeza sin apoyarla. Cuando subía la intensidad de las aclamaciones, le susurraba «Memento mori», una expresión latina que significa «recuerda que morirás». Date licencia, si no te la has dado ya, para desarrollar algunos rasgos narcisistas, lo cual no quiere decir que seas un narciso. Aprende de Marco Aurelio, que el ego no se te suba a la cabeza y modula. La autoestima es una cuestión de equilibrio de fuerzas entre el narcisismo y el egoísmo. Ninguno de los extremos es bueno. Ahora entiendes por qué el título de este episodio: reivindicando parcialmente el narcisismo. Para finalizar, vamos a destacar los puntos más importantes que hemos desarrollado. Disfruta del impulso de sentirte especial. Sí, ese impulso narcisista. Mantén expectativas positivas sobre ti y sobre lo que deseas. El efecto Pigmalión. Cultiva la resistencia emocional y mental mediante la planificación y puesta en marcha de acciones concretas. Si no hay acción, no hay nada. Es fundamental para la reestructuración cognitiva. Las acciones impactan en nuestro cerebro de forma directa, igual que los pensamientos impactan en las acciones. La actitud positiva, la autoconfianza, la resistencia ante las adversidades, las expectativas, el bienestar social condicionan nuestro transitar por la vida. Cultiva las relaciones sociales con asertividad, algo a lo que dedicaremos un episodio entero. Gestiona el espectro de la autoestima. Si te quedas corto o corta, sufrirás una vida con muchas limitaciones, y si te pasas, serás engreída o engreído y odioso o odiosa a los ojos de los demás. Muchas gracias por escucharme y sígueme para más temas interesantes.